tener este bonito grupo de hermanos y amigos asistiendo a la escuela dominical. Capítulo 9, verso 21. Dice la palabra del Señor: pero Él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. Entonces decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Verso 25. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruyese y se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Amén. Gritemos gloria a Dios. Gloria a Dios. Siéntete, tenga la bondad. Le decía algunos días atrás que es muy importante y a la vez es muy determinante hacer comprensión del reino de Dios, porque eso es lo que nos va a llevar a tener una relación en una profunda intimidad con Dios. La gente no le da valor a lo que considera que no tiene valor, pero la gente que le atribuye valor a las cosas, porque hay cosas que tienen diferentes tipos de valores. Pudiéramos decir del valor tangible. Alguien que no cuida el anillito de matrimonio, decimos, más que sea el anillo de matrimonio, también porque tiene un precio monetario, pero a la vez se le aplica el valor intangible, que es decir, no, es que ese es el anillo de matrimonio, por eso no lo vendo, porque tiene un significado especial para mí, es la muestra de amor, un símbolo de la muestra de amor que nos entregamos en el altar con mi esposa o con mi esposo, y le damos ese valor. Así que nosotros tenemos que darle valor al reino de Dios al que nosotros pertenecemos. Pero ¿cómo le vamos a dar el valor si no lo conocemos? Una de las cosas importantes que tengo en mi vida es que aprendí a darle valor al reino de Dios. Cuando interpretamos el reino de Dios como es el reino de Dios, entonces llevamos la relación a un nivel que no es circunstancial, porque todos vamos a pasar por procesos diversos y muchas circunstancias. Entonces el que no interpreta el reino de Dios como corresponde, las circunstancias fácilmente lo tambalean. Alguien, no, es que en la iglesia no me saludaron, el pastor no me miró, los hermanos a todos visitan, no me dan una serenatica, no tal cosa, el hermano me vio, no me saludó, se inventaron un cuento de mí, eso lo sacó, fue suficiente y ya, chao. Pero cuando uno interpreta el reino de Dios, uno sabe diferenciar entre lo que son las personas y lo que es el evangelio. Y sobrepasa las circunstancias, de esas las estaremos planteando luego en otro tema, cuando hablemos de las circunstancias que plantea Pablo en Romanos 8. Unas circunstancias que son de índole natural y otras circunstancias que son de índole sobrenatural. Y nosotros muchas veces nos quedamos en las naturales e ignoramos las de origen espiritual. Pero hablo de la relación, de la importancia de interpretar el reino de Dios, porque es muy extenso este tema. Es demasiado extenso, solamente hoy lo quiero tocar en una línea. Entonces vamos para Marcos capítulo 1. Ahora usted sí, más adelante sabemos por qué leímos este pasaje que leímos. Vamos a Marcos capítulo 1, versículo 14 y versículo 15. Vamos a ponernos en contexto. Vamos a hablar de algunas condiciones del reino de Dios y que Dios nos ayude esta mañana para interpretar la escritura. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea. ¿Predicando qué cosa vino Jesús? Predicando el evangelio del reino. ¿De quién? De Dios. Así que el evangelio, ¿de quién es? De Dios. Entonces,
al evangelio se le llaman buenas nuevas porque es la mejor noticia, hablando acerca del evangelio del reino de Dios. ¿Y qué decía el verso 15? Diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Eso hasta allí. Uy, el reino de Dios se acercó. Entonces viene a otra contraparte. Arrepentíos y crean en el evangelio, porque el evangelio es lo que nos conecta con el reino de Dios. Entonces, lo simplifico así. Acuérdese que de Adán hasta Moisés, dice Romanos 5:14, ¿reinó quién? La muerte. Los que toman apuntes, Romanos 5:14 dice que de Adán hasta Cristo, hasta Moisés reinó la muerte. Cuando se refiere a Moisés, no se refiere hasta que nació Moisés, sino que se refiere a la ley de Moisés, que dice Juan capítulo 1, que la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que la muerte reinó hasta que vino Cristo. Hasta ahí reinó la muerte. Entonces significa que todos los que nacieron después de Adán, que pecó, hasta el que nació en los días que vino Cristo, nacieron bajo una relación rota, separada. Por eso le llama el ministerio de la reconciliación. Uno no se reconcilia con el que no conoce. Yo me reconcilio con alguien cuando hemos tenido comunión y por alguna circunstancia se rompió. Por eso Cristo nos vino a reconciliar consigo mismo. Entonces, a ese advenimiento de la manifestación de Jesucristo en carne, es que se le da la palabra, el reino de Dios se ha acercado, porque lo que estuvo lejos por más de 4000 años, ahora puede el hombre volverlo ¿a qué? A tener. Pero en ese mensaje de la reconciliación, que es el evangelio de Dios, porque es la buena noticia de Dios, para que me lo entiendan mejor, en esa nueva o buena noticia, lo que el Señor menciona es arrepiéntanse. Y arrepentimiento no es solamente dolor en el corazón, arrepentimiento es cambio, es transformación, es modular la acción para yo tener la capacidad de girar o tener la capacidad de regresarme si es el caso. ¿Qué hacemos nosotros cuando estamos perdidos en alguna ciudad? Un día me pasó que me pegué una embolatada en Cali horrible. Me tocó que sacar el celular y usar Waze, y Waze me mandó a hacer una vuelta grandísima porque me había pasado del punto donde debía de estar. Entonces uno tiene que estar dispuesto, o gira y se devuelve, o cambia de ruta, o conscientemente sigue perdido. Así que el evangelio lo que hace es mostrarnos el panorama y decir qué tan lejos estábamos del punto correcto. Pero Jesús inició su ministerio predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Y qué tan importante es entender el reino de Dios? Porque Jesús no vino a establecer una religión nueva. Él no vino a pelear con ninguna religión, ni con los fariseos, ni con los saduceos, ni con los herodianos, hablándola de esa época. Jesús no vino a eso. Jesús vino a plantearle al hombre la única alternativa y la única salida que el hombre tiene para volver a tener comunión con Dios. A eso vino el Señor. Lucas lo describe, que él vino a buscar y a salvar. ¿A salvar de qué? Se había perdido. O sea que el hombre necesitaba ser salvado porque se había perdido. Lucas 19:10, él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, mire lo que dice la Escritura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 1, vamos a ubicarnos en este contexto para tener claridad de las Escrituras. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús ¿qué? Comenzó a hacer, porque las cosas se hacen, digan amén, porque a veces es fácil decirlas. El ministerio de decirlas es el ministerio hipócrita de los fariseos,
Por eso Jesús en línea transversal rompió todos los paradigmas de la religión de los fariseos, porque eran muy buenos para decir, pero muy malos. Los fariseos ataban cargas, a todo mundo le ponían cargas, desde el lavamiento de las manos, de los pies, de los rituales, de la purificación hacia el pueblo, pero cuando volteaban de a puertas hacia adentro, ellos hacían todo lo contrario. Pero Jesús, dice la Escritura, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó ¿qué? A hacer, y ahora se las voy a enseñar, y a enseñar. Entonces, en estas relaciones que aprendemos con lo que Jesús hace y con lo que Jesús dice, o sea, con lo que Jesús hace y con lo que Jesús enseña. Verso siguiente. Hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo. Entonces ahí saquen tiempo para saber que el Espíritu Santo ha dado ¿qué? Porque es el mismo Jesús, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Verso 3. A quienes también después de haber aparecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días. ¿Y qué hizo el Señor? Y hablándoles acerca del reino de Dios. Mire qué tan especial es que cuando Jesús comienza su ministerio, comenzó precisamente hablándoles acerca del reino de Dios. Y después de que muere y es resucitado, entonces ahora sigue recalcándole a los discípulos, a los apóstoles, después de 3 años y medio, ¿qué aprovechó Jesús en esos 40 días? Hablándoles acerca del reino de Dios. Así que el reino de Dios se tiene que hacer comprensión. Y nosotros, los que seguimos a Jesús, debemos tener claridad de lo que es el reino de Dios. Si no, hermanos, vamos a cometer muchas faltas y quizás algunos pecados. Pero ese es el propósito de la iglesia, que en la iglesia nos vayamos enseñando. Por eso la importancia de congregarnos. Y por eso se establecen en las iglesias pastores. Y dentro de las iglesias se levantan hombres y mujeres inspirados por Dios que ayudan en el propósito de la enseñanza, de la formación. Lo que uno sí aspira es que los que sirvamos al Señor vayamos teniendo cada día más conocimiento de aceptación de lo que es el reino de Dios. No solamente saber, porque si fuera por saber estuvieran muy atrás todavía, porque en la iglesia no tenemos universidades de teología, sino que nosotros tenemos otra relación, aunque usamos la teología, pero para nosotros la vivencia de la palabra es determinante. La forma como yo vivo la escritura a partir de la interpretación de la escritura, pero no la interpretación privada, sino la interpretación correcta de las escrituras, porque si no esto sería una locura, cada uno interpretando las cosas. Por eso Jesús ató la enseñanza a una expresión que usamos mucho, doctrina. La doctrina es un conjunto de verdades que se enseñan armónicamente en las escrituras, comenzando desde Génesis y llegando a Apocalipsis. Y que esas enseñanzas se pueden ver desde el orden lógico, desde el orden histórico y desde muchos órdenes en la interpretación de las escrituras. Pero debemos tener comprensión de las escrituras, por qué se establece el reino de Dios. Y este reino de Dios nos orienta y no se nos impone. Pero Jesús sí es claro para hablar acerca del reino de Dios. Así que leía las escrituras cuando Jesús anuncia su muerte en Lucas capítulo 9. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándole rigurosamente, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre, qué bueno que aprendiéramos todos estos, que el Hijo del Hombre, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Ese padecer lo podemos hablar de las múltiples tribulaciones que llegó a tener Jesús, que eso será en otra ocasión, y que sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, que sea muerto y que resucite al tercer día. Mire la comprensión de lo que significa hacer la voluntad de Dios, porque Jesús como hombre aprendió la obediencia. Así que mire
Cuando uno sabe lo que a uno le viene y le dicen, vea, no pase de ese camino porque le vienen muchos problemas. Si usted ya va un poquito más adelante, todo lo que le venía en Jerusalén, usted puede aceptar lo que Jesús hizo. Lucas capítulo 9, verso 51. Ahí nos devolvemos ahora, pero leamos este versículo para ver Jesús cómo afrontó lo que le venía. Miren lo que dice Lucas 9, 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, ¿qué dice el verso 51? Afirmó su rostro para ir a Jerusalén. O sea, él sabía lo que le esperaba en Jerusalén. Él sabía que iba a padecer muchas cosas. Él sabía que los ancianos de Israel lo iban a desechar, los principales sacerdotes y los escribas lo iban a desechar, que lo iban a desechar Pilato y que lo iban a abandonar sus discípulos. Pero cuando llegó el momento de enfrentarse a esa realidad que hizo el Señor, no echó para atrás. ¿Qué dijo Jesús? Afirmó su rostro, significa disposición, actitud, estar dispuesto, significa convicción profunda, significa aceptación, significa negarse a sí mismo. Y ahora lo vamos a ver. Y que iba a ser muerto y que iba a resucitar al tercer día. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, que es una invitación. Aparece esa expresión, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esa expresión tiene una connotación muy profunda. Decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere, no está obligado. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, primera pregunta, respóndese a usted mismo. ¿Quiere usted seguir a Jesús? ¿Está dispuesto a seguir a Jesús? ¿Qué significa para usted seguir a Jesús? ¿Cómo hace usted para seguir a Jesús? Otra pregunta y respóndase. ¿Qué interpreta usted por negarse a sí mismo? ¿Cuál es el alcance de esa expresión? Cuando a ti te dice tu Jesús, niégate a ti mismo, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el alcance de esa expresión? ¿Hasta dónde está condicionado usted en esa expresión de negarse a sí mismo? ¿Hasta qué punto? Luego le dice el Señor, tome su cruz cada día. ¿Sabe usted lo que significa tome su cruz cada día? Y luego sí, sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí la salvará. Pero luego le hace esta confrontación, pues, ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo? Y por ganar el mundo se destruye o se pierde a sí mismo. Entonces Jesús plantea la idea de lo que significa vivir para sí mismo, o plantea qué significa vivir para Él. Porque hay quienes viven para sí mismos, viven para hacer su propia voluntad, desarrollando su propia voluntad y dándose gusto a sí mismo. Y en ese ir y venir, la Biblia dice que destruye su alma, porque el que peca, el primer pecado dice la Biblia que está pecando contra Dios y contra sí mismo. Y plantea también el Señor lo que significa vivir para Él, haciendo la voluntad suya. Entonces, cuando ponemos en contexto la Escritura, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Esa expresión es la que he querido mostrar acerca de Jesús cuando se enfrentó a las circunstancias de las muchas cosas, que comenzó con el rechazo de los ancianos, de los fariseos, de los escribas, de los discípulos que lo dejaron solo. Luego, en un acto injusto, el juez determinante, Pilato, se lavó las manos y dijo, conmigo no es el tema, crucifíquenlo. Entonces, la Biblia describe que sufrió tal nivel de contradicciones y sencillamente los que tenían que reconocerlo no lo reconocieron, ni sacerdotes, ni los ancianos,
ni los fariseos. Así que sufrió ese tipo de abandono. Luego dice la Escritura, ese negarse a sí mismo significa estar dispuesto para ir hasta la muerte. Aquí la cruz, tome su cruz cada día, significa voluntad dispuesta para morir si es el caso. O sea, tu fidelidad debe ser hasta la muerte. Como dice el ángel Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte. Tomar su cruz significa estar dispuesto a dar la mayor expresión que es la vida por esta causa. Yo hago la pregunta, ¿está usted dispuesto a entregar su vida por esta causa? Sepa lo que va a decir. Porque a veces decimos, yo estoy dispuesto, yo les planteo esta idea. Mire cómo somos nosotros. Nosotros muchas veces aguantamos que el que no conoce el evangelio, llamamos normalmente el inconverso, cuando salimos a predicar nos aguantamos que nos tiren piedra, porque a esta iglesia nos han tirado piedra y nos han tirado plomo también, y han muerto muchos hermanos nuestros por causa de la predicación, y nos los hemos aguantado. A mí me han tirado piedra muchas veces y nos los hemos aguantado, pero nos aguantamos que un hermano nos haga mala cara. Mire que muchas veces preferimos que una inconversa nos meta un pedradón o que nos golpee la cara cuando predicamos y nos venimos para la iglesia contentos a decir Dios es bueno, mire todo lo que el Señor ha hecho, me guardó, me dieron una planera, pero prediqué a Cristo, porque eso ha sido entre nosotros muchas veces. Nos sacaron corriendo, nos apedrearon, nos insultaron, nos dañaron el equipo, nos hicieron devolver, pero echamos para atrás. Ni para coger impulso. Al menos nosotros nos amenazaron muchas veces y nos amenazaron de muerte y que nos van a matar, pues háganle, pero nosotros vinimos aquí a predicar y no echamos para atrás. Al contrario, pero si un hermano de la iglesia, ¿por qué no volvió a la iglesia? Porque un hermano me dijo esto. Entonces que mejor le metan la pedrada, porque glorifica más fácil a Cristo. Solamente es una analogía lo que estoy diciendo. Pero hacer comprensión del reino es entender quién es Jesús, porque nuestra fidelidad es con Jesús de Nazaret. Y nosotros estar dispuestos para entregarnos en voluntad a Jesucristo Señor. Y significa tener voluntad dispuesta. Mire todo lo que Jesús hace dentro de su reino, porque Él comenzó a hacer. Vamos para Tito, capítulo 2, verso 14. Vamos a encontrar ahí lo que sucede en el reino. Tito 2:14, vamos a ver lo que dice la Escritura. Yo me voy a leer qué pasó con Jesús en Tito capítulo 2, verso 14. Vamos a leer esa Escritura. Aquí dice Tito 2:14. Si nos ayuda en la proyección, Tito 2:14. Mire la Escritura. Cuando se habla del sacrificio y del sufrimiento, ¿quién lo mandó a Él? ¿Quién lo puso a Él? Léalo. Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso, venenoso. Él se dio a sí mismo. La palabra redimir significa ponerse como propiciación. En otras palabras, te iba a matar a ti el pecado y Jesús te corrió y dijo, la muerte que le corresponde a Reinel, póngamela a mí. Eso es redimir, es tener la capacidad. Pero Él se dio a sí mismo. Vamos a leer 1 Timoteo 2:6, porque estamos hablando del reino de Dios, lo que es el reino de Dios. 1 Timoteo 2:6. ¿Qué dice la Escritura? El cual ¿qué? El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Él se dio por rescate. ¿Por qué se dio por rescate? Porque usted y yo estábamos perdidos. Y bien perdidos. Bueno, en mi caso estaba bien perdido. Eso es lo que hace el Señor. Se dio a sí mismo por rescate.
Ahora vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 8. Filipenses 2:8, vamos a ver lo que dice la escritura. Y estando en la condición de hombre, ¿a quién lo humilló? Pilato lo humilló, Caifás lo humilló, los fariseos lo humillaron. ¿Ah? Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte. Pero a él nadie lo impuso, nadie lo obligó, se humilló a sí mismo, se bajó a sí mismo. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Capítulo 5, verso 2. Andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó. ¿Cómo? ¿Qué dice la escritura? ¿Quién lo entregó? Judas, ¿verdad que lo entregó? Fue Judas. ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién lo entregó? ¿Ah? Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por causa de nosotros, como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Así que ya nos dimos cuenta que se dio a sí mismo, se humilló a sí mismo y se entregó a sí mismo. Efesios 5:25, por cuestión del tiempo. ¿Qué dice la escritura? Maridos, amad a vuestras mujeres. Digan amén las hermanas. Así como Cristo amó la iglesia. ¿Y cómo la amó? Entregándose a sí mismo por ella para ir a Jesús. Por nuestra esposa debe ser hasta la muerte. Esa es la medida que pone aquí, si es que obedecemos la palabra. Amén. Así que Cristo se entregó a sí mismo. Romanos capítulo 15, el versículo 3. Romanos 15:3. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, los que me vituperaban, cayeron sobre mí. Entonces mire el nivel de la escritura. Ni Cristo, o del verso 2, si quiere que tenga idea de lo que viene hablando Pablo, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para la edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios, los que me vituperaban. Mire cómo el Señor pone como ejemplo en la hora de agradarse, que no se agradó a sí mismo, sino que prefirió escoger los vituperios antes que agradarse a sí mismo. Estamos haciendo comprensión de lo que es el reino de Dios. Por eso es que Jesús es digno de que lo adoremos y le sigamos. Por eso Él es el ejemplo nuestro. Él no nos pide nada que Él no haya hecho. Por eso estamos hablando de lo que Jesús comenzó a hacer y luego sí a enseñar. Porque la enseñanza de Jesús desbarata cualquier concepto por lo que Él hizo y luego por lo que Él nos enseñó a nosotros. Amén. Filipenses 2:7. Filipenses 2:7, mire lo que dice la escritura. Carta a los Filipenses, capítulo 2, el versículo 7, que dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esa expresión, se despojó a sí mismo, ¿de qué se despojó? ¿Ah? ¿De qué se despojó? Para eso hay que leer el contexto de la escritura. Leamos desde el versículo 5. Entonces, mire lo que dice el versículo 5, 2 versículos antes, para entender la naturaleza. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó en ser igual a Dios como cosa que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Vamos al verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que lo primero que él hace es que se despojó a sí mismo. ¿De qué se despojó? Se despojó de lo que él es. Él, siendo en forma de Dios, se manifestó en carne, no para venir a decir yo soy Dios, sino que se manifestó en carne y tomó forma. Juan dice que era un cordero, el cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, dejando la condición de Dios, se metió entre los hombres, tomando forma de siervo, para ir a morir por nosotros en la cruz del Calvario. ¿A cuánto les gusta ese ministerio? Usted estuviera... Nadie lo obligó a él, porque dice que él se dio a sí mismo para presentarse a sí mismo. Efesios 5:27. ¿Cuál es el objetivo de toda esa acción de Jesús? Efesios 5:27. ¿Cuál era el propósito? A fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Mire todo el propósito de la obra del Señor, toda esa obra preciosa. ¿Por qué Jesús llegó a tener esa capacidad? Porque Él quería establecer su iglesia y por eso se centra en Jesús. Por eso es que todo lo que hacemos lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso glorificamos en el nombre de Jesús, cantamos en el nombre de Jesús, aplaudimos en el nombre de Jesús, ofrendamos en el nombre de Jesús. Todo lo que hacemos es en el nombre de Jesús, porque es el único que llegó a tener esa capacidad por rescate de todos nosotros. Por eso cuando hablamos entonces en Lucas capítulo 9, cuando dice el Señor: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Cuando el hombre conoce el reino de Dios y ama a Jesús, es cuando el hombre viene a Jesús. Por eso seguir a Jesús es más que tener un carnet, es más que un diploma. Tener a Jesús es tener comprensión de lo que Él es. Cuando yo vengo a Jesús, me encuentro con su palabra. La palabra me muestra por la escritura que yo soy un pecador y que el pecado me va a matar espiritualmente, al final físicamente, porque está establecido que todos muramos. Pero Jesús me plantea un camino diferente y me dice: Reiner, el reino de los cielos entre vosotros está, arrepiéntase y crea el evangelio. Entonces el evangelio me muestra una puerta de escape, pero esa puerta dice Jesús. La puerta dice Jesús: yo soy la puerta. Pero yo digo: pero ¿cómo hago para llegar allá? Necesito un camino. Entonces el camino me lo muestra también el evangelio y me muestra ¿qué? El camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Entonces encuentro un camino y encuentro una puerta. Entonces sigo el camino y el camino me hace introducir por la puerta. Pero para pasar por la puerta necesito morir a mí mismo. Pero yo ¿cómo hago para eso? Entonces yo muero simbólicamente, porque la muerte verdadera la pagó Él. ¿Qué es lo que dice Romanos capítulo 6? Lo que yo hago, el esfuerzo más grande que yo tengo que hacer es creer que lo que Él hizo allá en Jerusalén tiene tanta cobertura que me alcanza a mí también, si puedo creer en los méritos de Cristo. Por eso es en el nombre de Jesús. Por eso Romanos dice que cuando yo me bautizo en el nombre de Jesús, me identifico con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, pero no para vivir yo más, sino que ahora Él es el que va a vivir en mí, porque Él es el que genera en mí una nueva criatura. Ese es el evangelio de Jesús. Y de allí que por eso el evangelio es en el nombre de Jesús. Hay una apuesta muy grande. Mire lo que dice, vamos a
Job capítulo 2. Vamos a ponerlo en este contexto para concluir el sermón, para darle la aplicación correcta. Porque es importante interpretar el reino de Dios. Job capítulo 2, versículo 2. Y vamos a mirar esta ecuación que plantea Satanás. Dice la escritura: dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has conocido a mi siervo Job? Cierto que el Señor se siente como orgulloso, en el buen sentido de la palabra, honrado de la vida de Job. No hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, que todavía retiene su integridad, a cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Pero mire la declaración que hace Satanás, verso 4. Léalo, enfóquenlo y léanlo. ¿Qué respondió Satanás? Respondió Satanás a Jehová, díganlo fuerte: piel por piel, todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Hágale análisis a ese versículo, resáltelo y léalo en casa. La palabra piel aquí también significa carne, porque el hombre es carne. Pero él plantea: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. ¿Y usted qué dicen? ¿Que ese dicho si es cierto o no es cierto? Es cierto hasta un cierto punto. Si uno está enfermo, ¿cuánto está dispuesto usted a gastar por recuperar la salud? ¿Ah? Los gobiernos invierten millones y millones intentando descubrir alternativas en medicina para no morir. Hablan del elixir de la eterna juventud. Nadie quiere morirse. Y si alguien está enfermo de cualquier órgano de su cuerpo, está dispuesto a invertir lo que sea por no quererse morir. O si tiene una dolencia, ¿quién no se quiere curar? Y si a usted le dicen que tiene una enfermedad y que esa enfermedad se cura comprando unas pastillitas que valen 50 millones de pesos hoy, ¿usted está dispuesto? Y usted sabe que se la cura. Uno sale por las calles, por las plazas y pide lo que sea con tal de ¿qué? De comprar las pastillas. Vende carro, vende fincas. Yo distingo hermanos que vendieron la casa para invertir en un tema de salud de la familia. Distingo otro que se atrevió a decir: yo le doy un riñón de mi cuerpo para que se lo pongan a mi hijo. Dígame qué tengo que hacer. Alguien estuvo dispuesto a entregarle hasta un ojo. Entonces es el punto de partida. ¿Quién está dispuesto? Porque Satanás lo que dice es piel por piel. El hombre dará todo lo que tenga con tal de no morirse. Y eso es lo que hace la sociedad. Porque vuelvo al mismo dicho de Jesús: ¿de qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y destruye su alma y al final la pierde? Entonces el texto está diciendo Satanás: el hombre Job te va a ser fiel hasta el día que tú te le metas con la carne. El hombre puede vivir sin mujer, sin hijos, sin ganado, sin fama, hablando de Job. Pero como Satanás le había incitado para que le quitaran todo, pero Job, con su Biblia para culto, cantando: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y Satanás no lo iba frunciendo, le quitó la riqueza, le quitó esto, pero Job tenía comprensión de quién es Dios. Pero Satanás dijo: no, tóquenle la piel y verá que este hombre no aguanta. Y es cuando el Señor le dijo: métase con la piel y no hay problema.
fue cuando apareció una llaga de la cabeza hasta los pies. Yo le pregunto, ¿a Job le dolía esa llaga, un cáncer en la piel? Poquito o harto. Hermano, era una muerte en vida. Pero Job llevaba el conocimiento de su Dios. Los amigos lo cuestionaron, lo criticaron, pero él firme. Un hombre que por Dios es hallado inocente. Es que aquí el que está testificando de Job no es el hombre, es Dios. Y Dios dice, yo conozco tus obras, yo conozco todas las cosas. Y el Señor dijo de Job, no hay otro como él. Así que a un hombre justo le están pasando cosas duras y malas. Porque también hay hermanos justos. Perdóneme esto que digo, no se nos puede parar una mosca porque si no creemos que Dios se nos dio la espalda. No. Tenemos que estar dispuestos a recibir lo uno y también lo otro, sin tener que cuestionar a Dios, porque Jehová da o Jehová quita, pero el hombre que conoce a Dios glorifica a Dios como Dios. Pero Job entendió que la vida de los hombres es transitoria. Job ya había entendido de que él tarde o temprano iba a morir. Con dinero, con vacas, con ganado, con esposa, con hijos. Él dijo, yo algún día me muero, así que mi Dios sigue siendo Dios, soy incondicional con Dios, no hay problema, eso no lo puedo cuestionar. Y por eso es que Job dice, yo sé que mi Redentor vive. Y tener convicción de saber de que Dios vive para él era suficiente. Pero porque había desarrollado la primera relación de intimidad con Dios, yo puedo decir por la Escritura que Job amaba a Dios por encima de las circunstancias. Pero Satanás dijo, las circunstancias lo van a hacer alejar de mí, de Dios. Pongamos circunstancias entre la fidelidad y tú, Dios, y verá que lo torcemos. Y las circunstancias no hicieron torcer el camino de Job. Al contrario, creo que desafió a todo mundo cuando dijo, así él me matare, así yo me muera, así ya Dios no me conteste, él seguirá siendo mi Dios y no voy a aceptar otra cosa como alternativa. Pero de alguien que conoce a Dios. Pero esa era la apuesta de Satanás, métase con la carne y la fidelidad se acaba. Pero estaba haciendo cuentas mal hechas y esas cuentas le salieron mal hechas a Satanás. Daniel capítulo 2, vamos a ver. Libro de Daniel capítulo 2, vamos a ver la escritura. Perdón, capítulo 2. Capítulo 3 del libro de Daniel. A veces hablamos de los jóvenes hebreos. Pero mire cómo dice la escritura. Capítulo 3 de Daniel. Los jóvenes fueron acusados porque no adoraban la imagen de fuego. Verso 3:14. Habló Nabucodonosor y les dijo, 3:14. Es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no adoráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de flauta, de tamboriles, de arpa, de salterio y de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no lo hacéis o no lo adoráis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será que os libre de mi mano? Piel por piel. Amenácenlo con la muerte. Y verá que ellos ahí mismo se van a echar para atrás. Porque eran jóvenes. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no nos librare, si hasta aquí llegamos, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco lo adoraremos, la estatua que ha levantado. Verso 19. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado.
y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. ¿Qué comprensión de vida debemos de tener? Por algo quedaron escritos aquí estos actos, donde la vida se te acaba. No es más, o lo niegas o te mueres, no hay otra alternativa. Y si no te espera, ellos pueden ver los preparativos de la muerte, y a la autoridad del pueblo demudado, enojadísimo. Pero cuando tú ves y conocemos la historia, que los echaron al horno de fuego y al final no aparecieron 3, sino que aparecieron 4, entonces decimos, uy, wow, el cuarto es el Señor, sí, y de eso predicaremos después también. Pero lo que yo quiero resaltar es lo que está al final, lo que está diciendo Nabucodonosor, cuando ya he librado el verso 28, siguiendo la secuencia del tema. Verso 28, 3:28. Entonces Nabucodonosor, ¿qué dijo? Bendito sea el Dios de ellos. No dijo mi Dios, sino el Dios de ellos. Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, que no cumplieron el edicto del rey. ¿Y qué más hicieron? Resalta esa expresión. Y entregaron sus cuerpos. Porque a veces decimos, yo quiero entregar mi espíritu y mi espíritu se rinde al Señor. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a entregar los cuerpos? Porque la apuesta de Satanás fue piel por piel. Por eso es que a veces tenemos problemas por los egos, por el orgullo, la altivez, la arrogancia. Es que a mí nadie me puede decir nada porque no saben con quién se meten. No podemos aceptar que alguien diga algo de mí porque se formó el conflicto de los siglos. Y eso enferma a mucha gente. Y a veces entre nosotros hay gente amargada, con raíces de amargura, porque dijeron, porque me hicieron, porque me llevaron, porque me trajeron, porque me dieron o porque no me dieron, porque me pusieron, porque me quitaron. Dijo Satanás, piel por piel. Métanse con la carne al hombre y ahí se desbaratará el hombre y la mujer de Dios. Pero mentiras. Job aguantó la presión, dejó que se le metieran con su carne, con las emociones, con los sentimientos. Se metieron con su billetera, con su mujer, con sus hijos, con su riqueza, con su nombre, los pisotearon. Pero ahí está el hombre de Dios. Con los jóvenes hebreos entregaron sus cuerpos. Entregaron su cuerpo. Porque la gente no quiere que su cuerpo sea lacerado. Y ya aquí para terminar, porque me gusta cumplir con mi horario, Apocalipsis capítulo 12. Porque dirá usted, pastor, eso fue por allá atrás, ¿qué pasó eso? No, señor, eso sigue siendo lo mismo. Apocalipsis 12, mire lo que dice la escritura, el verso 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Usted y yo tenemos quien nos acuse delante de Dios. Y Satanás sigue perdiendo porque Dios no nos ve como Satanás nos ve, ni nos ve como ven los hombres. Él reconoce sus huellas en nosotros. David tuvo que decir: si tuviera nuestros pecados, ¿quién pudiera presentarse delante de Dios? Pero mira lo que dice el verso 11. Y ellos, no dice y él. Así que esos ellos significa muchos. Y ellos le han vencido
por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Y qué hicieron ellos? Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Se metieron con sus cuerpos, pero no lo hicieron devolver a los cristianos ni el látigo romano, ni las cárceles, ni el circo romano, ni el fuego ardiendo, ni las espadas, ni los lanzas, ni las fieras hambrientas. Lograron que muchos hermanos se mantuvieran firmes, aunque sus cuerpos fueran desgarrados por las fieras. Las historias narran de un pueblo que ha habitado durante la historia de la humanidad, los fieles. Y por algo son fieles, porque permanecen en medio de la adversidad. Pero solamente aquel que tiene conocimiento de lo que es el reino de Dios y su justicia saben que nuestro gran precursor se dio a sí mismo, se humilló a sí mismo, se entregó a sí mismo, se despejó a sí mismo, enfrentó la muerte a sí mismo. Y entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacer eso? ¿Por qué nosotros, si creemos que tenemos un nombre muy grande que nadie puede poner en tela de juicio, cuando Él fue menospreciado, no había parecer en Él ni hermosura, fue despreciado entre los hombres, conocido como el varón de dolores? Eso pensaba el diablo. Pero Jesús iba incorporando una iglesia gloriosa, hermosa, inigualable, incomparable. Y lo bonito es que cuando decidimos seguir a Cristo, la imagen de este Cristo se nos fue transfiriendo a nosotros. Se nos fue transfiriendo a nosotros las características de este Cristo. Se nos fue pegando todo lo de Cristo, porque comienzan a ser en nosotros un hombre y una mujer que conoce el reino de Dios y su justicia. Ya lo hablaremos desde otro ángulo, como lo dice el hermano Zacarías. En el reino de Dios todo es distinto. Y a veces lo cantamos este cántico, pero ni lo creemos. Y leemos la Biblia y tampoco la creemos. Pero es verdad, aquí muchas veces ganamos perdiendo. Y aquí reímos muchas veces llorando. Cuando yo tengo comprensión de lo que es el reino de Dios y su justicia, yo sé que tengo un lugar. Yo sé que tengo un Señor, que hay un Salvador. Yo sé que el Señor ha dicho: mío eres tú. Y Él no se avergüenza de llamarse Dios de nosotros. Él saca pecho, así como dijo: ve a mi siervo Job. Yo estoy convencido que dice: ve ahí va mi siervo Benedicto. Aunque la gente lo vea en común y corriente en un bus, dice: si supieran quién es el que va allí, allí va Edward, allí va Julano, allí va mi sierva Julana. Porque van pasando los años, cuántas cosas se nos han sobrevenido, pero aquí estamos para imitarlo a Él, para adorarlo a Él, para seguirlo a Él. Por eso en la perfección del reino no son las posiciones, es Él. Es Él. ¿Quieren estar de pie esta mañana? Es Él. Es Jesús. Por eso cuando yo sé quién es Jesús, a mí muchas veces me dijeron: muchacho, tú estás loco. Porque llega Jesús en los días de mi juventud, me dijo: estás loco, muchacho. Y es loco, ¿por qué? Porque sigo a Jesús. Yo me siento honrado de seguir a Jesús a mis 17 años. Ayer cumplí 47, así que son 30 años. Y hermanos, la vida se me va a ir. Pero si de algo me siento honrado y orgulloso, es de haberle conocido a Él.
Y nunca he sentido que este Cristo me ha amargado. Y he sido más bien estricto conmigo mismo, en mi forma de hablar, de vestir, de relacionarme. Algunos me dicen: pastor, eres fanático. Y no me lo han dicho una vez, muchas veces. Me dicen: tú eres extremista. Dígame lo que quiera, pero yo quiero estar pegado a Él. Porque yo me debo a Él. Yo no era nada, pero Él quiso que yo fuera parte de Él. Fue Él el que me quiso traer a Él. No lo busqué, no lo amé, pero Él me amó y Él me buscó a mí. Critíqueme lo que quiera, pero yo quiero estar cerca de Él. Por eso, iglesia, debemos de tener comprensión del reino. Eso nos va a determinar en la calidad de servicio. Nos va a determinar la calidad de cristianos. Nos va a declarar la calidad de trabajo que hacemos en la iglesia. Porque esto no es cuestión del hermano Reiner, es cuestión de comprensión del reino. Y yo les digo esto: hoy en día la tenemos barata. Barata. Esto que tenemos hoy nos ha salido barato a nosotros. Mire, vea, con aire acondicionado. Mire aquí estos cantores con estas melodías tan especiales, buenas sillas. ¿Usted cree que eso fue así? ¿Usted llega a pensar que siempre en el 20 de julio fue esto? Aquí hay historia de gente tirando pica y pala para abrir brechas, para poner cimientos. No es ahora que pedimos dinero para poner esto. Aquí hay gente que sacrificó parte de su mercado para invertir en este templo. Y vean, los que estamos disfrutando somos otros. Pero todo esto por comprensión del reino. Conocerlo a Él, interpretarlo a Él, nos quitaría muchas cargas. Las cuentas le seguirán siendo malas al enemigo, piel por piel. A un hijo de Dios le pueden poner la presión que quiera: sexo, dinero. Le pueden poner lo que quiera, dinero. Le pueden poner pleitos, iras, contiendas, divisiones, disensiones. Y los que lo hemos conocido aguantamos. Y cuando vemos que no aguantamos, ¿saben para dónde pegamos? Como el niño pequeño cuando tiene un miedo. ¿Para dónde pegaba usted cuando era pequeño? Donde el papá o donde la mamá, y se le cuelgan a uno de las piernas o se le cuelgan del vestido a la mamá. Hermanos, cuando nos sintamos así, ¿por qué corremos para otra parte? Venga la presencia de Dios, porque a su presencia hay delicias, a su diestra para siempre. Si cantamos de tal manera, mi amor, lo pudiéramos adorar esta mañana. Si alguien quiere levantar las manos al santuario, o si alguien quiere venir aquí al altar esta mañana, no digo para que venga porque sea pecador. Si alguien quiere venir esta mañana al altar por lo que tú quieras, aquí el altar está abierto. Y podemos cantar. Si hay un amigo esta mañana que quiere iniciar su vida con Cristo, también le digo: venga esta mañana, porque hay lugar donde adorar a Jesús. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final se entregó. Levanta tus manos. Y a la muerte fue porque me amó. Habla con Él esta mañana. De tal manera me amó,
Él es nuestro Señor. Hay un momento oportuno en Él. El precio de su gracia. Hermano, hermana, si está viviendo alguna circunstancia esta mañana, agárrese. Toda mi alma, o más bien déjate agarrar por Él. y por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré. Con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Díselo a Él. Y de tal manera me amó. Díselo a Él, siéntelo a Él por un momento esta En su mañana. vida no escatimó. Díselo a Él, díselo a Él. Hasta el final se entregó. Díselo a Él. Y a la muerte fue porque Él me amó. Díselo a Él. Y de tal manera me amó, que no hay forma en que podré pagar. Y el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré. De su amor yo cantaré, y con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Oh, por su amor yo viviré. Tu ley es De perfecta. su amor yo cantaré, Tu ley es perfecta. con mi Jesús caminaré, Adorado. porque Él murió por mí. Adorado. Le seguiré. Oh, adorado. ¿Quiere darle ese aplauso a Jesús esta mañana? Démosle ese aplauso a nuestro gran Rey Jesús.